Bienvenido a Abramos las Escrituras. Aquí encontrarás enseñanza bíblica clara y práctica para crecer en tu fe y aprender de manera guiada la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Y si este contenido te ha ayudado, déjanos tu like y compártelo con otras personas. Ahora sí, abramos las Escrituras. Muy buenos días, es un gusto estar con todos ustedes por acá en nuestra siguiente lección, la creación del hombre, que todavía pues nos ubica en el día 6 de la creación. Y pues vamos al texto bíblico y una vez que leemos, como siempre, ¿verdad? Pues damos la explicación respectiva y buscamos aplicaciones que sean adecuadas al mensaje. Bien, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículos 26 y 27 comienzan pues la creación del hombre. Y lo primero que resalta, ¿verdad?, es nuestra imagen y nuestra semejanza. Así que pues vamos acá por mi cuaderno. Esta, como saben, pues son notas simples, no tienen una estructura más que ir con el orden del texto bíblico. O ahí pues de vez en cuando sí le doy algún orden, pero todo esto pues viene de apuntes, básicamente. Y bueno, el hecho de que nuestra imagen y nuestra semejanza son palabras sinónimas o son términos que se usan de manera intercambiada para expresar exactamente lo mismo. El crear al hombre de esta manera, lo primero que nos deja ver es que el hombre es el único ser que posee un cuerpo físico y al mismo tiempo es de naturaleza espiritual. El hombre es formado del barro y es algo que vamos a ver después en Génesis 2:7. Esto lo hace identificarse con lo físico, con un cuerpo de células animales, pero la esencia interna es similar a Dios. Y esto es lo que hace que pues venga a ser imagen de Dios. Imagen de Dios se refiere a que el hombre es su representación a menor escala. Imagen se traduce del hebreo selem, que significa parecido, y o una figura representativa, y semejanza es un término usado como sinónimo, es decir, del hebreo demut o demut, que significa modelo. Y esto, en palabras más sencillas, quiere decir que el hombre es el único ser que comparte rasgos similares a los de Dios, y esto es lo que le permite entrar en una relación directa con Dios y diferenciarse de los animales. Nosotros no somos animales, por más que mucha gente pues lo haga ver, tenemos células animales, sí, pero lo que Dios dice y si creemos en Dios vamos a aceptarlo sin dar pues mucho crédito a lo que la gente pues anda divulgando, ¿verdad? En la falsa ciencia. Y nosotros pues no somos animales, somos seres diferentes, somos seres hechos a imagen de Dios y eso nos distingue demasiado. ¿Cómo logramos percibir esa naturaleza espiritual? Pues bueno, diferenciándonos en los rasgos animales. Justamente los animales sirven en este caso para encontrar qué nos diferencian de ellos. Y observando esos rasgos, podemos identificar cuáles son los nuestros. Y aquí pues tenemos una lista. Primero tenemos las capacidades creativas. Podemos hacer música, podemos hacer pinturas. Son capacidades creativas que un animal no tiene. Tenemos habilidades de comunicación avanzadas, podemos hablar, desarrollar ideas y lo hacemos de una manera fluida, lo hacemos de una manera, pues incluso podemos pensar en abstracto, cosa que los animales no tienen esa capacidad. Somos capaces de pensar en el futuro, proyectamos nuestras vidas en el futuro. No se sabe pues de que algún animal piense en qué va a hacer mañana. Todos pues viven en el hoy. Somos seres morales, distinguimos y juzgamos lo bueno y lo malo. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, podemos controlar y refrenar nuestros instintos físicos. Muy importante, los animales no pueden refrenar sus instintos,
nosotros sí lo somos y somos capaces. Tenemos la capacidad de admirar y contemplar belleza, los animales no pueden hacer esto. Tenemos habilidades de liderazgo y administración, somos buenos manejando, haciendo jerarquías, haciendo divisiones, pues todo esto son formas de liderazgo, administración, distribución de tareas. Somos reflexivos, buscamos propósitos para vivir, sabemos mirar para adentro, lo que se llama introspección, es decir, mirar hacia uno mismo y poder reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y ninguna de estas características se encuentran en animales. Son propias de nuestra esencia espiritual. Esto es lo que nos hace ver que nosotros tenemos un espíritu. Esta materia de cuerpo, alma y espíritu, pues no está aquí en estas notas, pero es bueno que vayamos observando al ser humano de esta manera. Nosotros somos almas que tenemos un cuerpo y un espíritu. Ojo que no tenemos almas, somos seres, somos personas que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo animal y un espíritu que es semejante a Dios. Entonces, esto es lo que nos hace, pues, distinguirnos. Ahora dice Dios, hagamos. Dios en este texto habla consigo mismo, lo cual es otra evidencia. Ya vimos en la primera lección que aquí pues se encuentra la Trinidad o la Deidad o como gustemos llamarla, al final es exactamente lo mismo, ya sea que la llamemos Trinidad, Deidad o Divinidad. Yo me inclino más pues por Deidad o Divinidad, que son los términos bíblicos, pero al final decir Trinidad pues está bien. Y hagamos, deja ver que Dios habla en plural. Dios habla en un modo en el que habla con él mismo y eso es algo que vamos a ver también en otros textos. En Génesis 3:22, cuando él saca al hombre del Edén, toman el acuerdo de sacar al hombre del Edén en 11:7 de Génesis. Dicen que ellos confundieron la lengua de los habitantes de Babel y crearon los idiomas. Confundamos allí su lengua, dice. Salmo 45, versículos 6 y 7, nos habla de las bodas del Cordero desde una profecía. El Salmo 45 dice que Dios está hablando con Dios. En el Salmo 110 igualmente, hablando de la profecía del sacerdocio de Cristo, este salmo, esta profecía también habla acerca de Dios hablando con Dios. Entonces hay muchos pasajes, esta es solamente una breve lista, pero hay otros pasajes, podemos hablar del Salmo 2 también. Por allá en Isaías me parece que hay otro texto en el que ellos acuerdan enviar a uno de ellos acá con nosotros. Y pues hay varios pasajes, hay muchos. Realmente pues sería una gran lista la que podríamos encontrar. Quizá en otro momento, en otra lección lo hagamos. Luego dice el texto, varón y hembra. Después dice, hagamos al hombre. Y luego dice, varón y hembra los creó. El hombre, en términos generales, abarca ambos sexos, es decir, cuando Dios dice hagamos al hombre, está abarcando tanto a hombre como mujer. No significa que solo el hombre es imagen de Dios, la mujer también lo es, porque dice luego, varón y hembra los creó, es decir, Dios hace la aclaración, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Eso refuerza, primero, el hecho de que nosotros estamos en igualdad de condiciones para con Dios. Sí tenemos roles diferentes, tenemos comportamientos, rasgos psicológicos diferentes, seres pues totalmente desiguales somos los hombres y las mujeres, pero eh, a- ante los ojos de Dios somos iguales, no hay distinciones. Y también esto demuestra que la imagen y semejanza de Dios no tiene nada que ver con cuerpo físico, es decir, que Dios no es hombre ni mujer. Dios no se define con ninguno de los dos sexos. No es la parte física la que es imagen de Dios, es la interna. Hombre, otra vez, pues viene a ser importante porque en hebreo es Adán. Adán, el nombre del primer ser humano también, significa rojizo. Y la idea, pues, es el color rojo de la arcilla. Génesis 2:7
dice que fuimos hechos del polvo y esto pues deja la impresión de que fuimos hechos de barro moldeado, es decir, como el alfarero que toma el barro de la arcilla y empieza a darle molde, eso fue lo que hizo Dios con nosotros. No nos mandó a existir, Él nos dio forma. Tema práctico o tema de reflexión sobre esto, una evidencia de diseño inteligente. Muchas hemos visto a lo largo de este capítulo. La idea de este curso o la idea de estas lecciones no es entrar a la parte apologética, pues hay muchas otras evidencias, podemos analizar muchas otras dentro de lo que cabe en evidencias cristianas, pero siempre es bueno mencionar, ¿verdad? Y siempre pues Génesis nos lanza pues datos que se asocian a la realidad del hoy. Salmo 139, 13 al 17 es el pasaje que podemos pues detener el video, leerlo y continuar con la lección, pero acá nos vamos a profundizar un poquito en la anatomía humana, que es una de las evidencias más fuertes de diseño. No solo porque es un diseño funcional, sino porque es el más complejo de todo el universo. Y esto es algo que es bueno aclarar. De todas las formas de vida y de todas las cosas que Dios ha hecho en el universo, por más grandes que sean, nuestro sistema es el más complejo. El cuerpo humano, el que vemos todos los días frente al espejo, es el diseño más grande y más complejo de todos. Aquí pongo una serie de puntos, de rasgos o partes de nuestros cuerpos que son evidencia de la creación de Dios. El ojo, por ejemplo, el ojo, sabemos, ¿verdad? Ya vimos en la semana anterior o lo que era la lección anterior, lo que se llama biomímesis, que es que el ser humano toma elementos de la naturaleza e intenta imitarlos. El ser humano ha hecho la cámara fotográfica o la cámara de video, pero ninguna cámara digital creada por el hombre logra imitar el rango dinámico ni la precisión en condiciones extremas de luz que tiene el ojo humano. Es decir, nosotros podemos hacer enfoque, desenfoque, contrastamos colores y todo esto lo hacemos de manera inconsciente, pero ninguna cámara fotográfica ha logrado hacer esto y además poseemos mecanismos de protección, que son los párpados, que resguardan la córnea, las pestañas y todo esto son filtros naturales para partículas externas. Los ojos lo que hacen es comer luz, básicamente. Lo que hacemos es absorber la luz y a través de ese consumo de luz tenemos la habilidad de ver colores y encontrar formas. Y eso es algo que ninguna cámara fotográfica pues logra. Tenemos que primero recargarlas con batería. Primero que nada, nosotros no tenemos esa necesidad y además pues tenemos la capacidad de hacer enfoque, desenfoque sin necesidad de tanto botón de una manera totalmente automática. El sistema óseo no solamente sostiene la estructura del cuerpo, es decir, los huesos no solamente son un esqueleto para sostener nuestro cuerpo, sino que también protege órganos vitales y sirve como una fábrica de células sanguíneas. Nunca hemos visto un edificio cuyas estructuras, cuyos purlin y todos los andamios y todo, pues lo que eh, logra darle construcción a un edificio, nunca hemos visto que eso produzca ladrillos para su propio edificio. Sin embargo, Dios nos ha hecho con un cuerpo cuya estructura, cuyos, eh, cuyas partes internas pues se reproduzcan automáticamente. Somos una fábrica de células sanguíneas y la composición y dureza de los huesos y la flexibilidad además nos hacen resistir a golpes enormes sin quebrarnos fácilmente. Y aún así, si llegamos a fracturarnos, también tenemos la capacidad de regenerarnos y eso es algo que no es posible de lograr en ninguna estructura, ningún edificio, ninguna casa, nada puede reestructurarse dentro de la invención humana. La sangre
es el transporte vital del cuerpo y esto es algo que el ser humano no ha logrado imitar. Este líquido primero está vivo, está lleno de células vivas y recoge desechos eliminados y distribuye nutrientes, hormonas y defensas inmunológicas. Y todo esto pues se hace en un líquido que anda por el cuerpo, distribuyendo todo esto a las células y desechando pues lo que no sirve. Y a pesar de todos esos avances que la ciencia tiene, no es posible crear sangre. No hay forma en la que hemos logrado hacer un sustituto artificial, una, un reemplazo para la sangre. No hay forma. El corazón es el motor de más larga duración en el mundo, más que cualquier motor de vehículo o más que cualquier motor de algún aparato hecho por el ser humano. El corazón late unas 100.000 veces al día, más de 35 millones de veces cada año, y dependiendo de la vida de una persona puede durar de 70, 80, 90 años con suerte, eh, sobrepasando los 100 en zonas azules de la Tierra. Y esto sin necesidad de un cambio externo, sin necesidad de mantenimiento, sin tener que ver a un mecánico. Los médicos pueden examinarlo desde afuera. No hay tantos daños que se le puedan hacer al corazón, excepto, ¿verdad? Pues ya en condiciones de salud complicadas, que ahí pues sí, ya hay intervención de cirugía, pero el corazón en su forma natural, en su forma sana, va a mantenerse latiendo sin ninguna complicación. El cerebro humano también, y es de todos los órganos, el más complejo de todos los que tenemos. Es una computadora con información sumamente avanzada y la almacena pues químicos, neurotransmisores. Nuestras neuronas y los neurotransmisores son coordinadores y transmisores de información y todo esto lo hace con una energía que apenas logra encender una bombilla, un bombillito pequeño, o un foco pequeño, se puede encender con la energía que usamos para nuestro cerebro. Y sin un radiador, ¿verdad? Como lo tienen los vehículos y aún así seguimos funcionando de manera eh, eléctrica, con energía eléctrica. Y coordinamos la motricidad, el lenguaje, las emociones, el razonamiento abstracto y la memoria, todo en un mismo centro, sin necesidad de muchas computadoras, sin necesidad de muchos elementos. Un cerebro basta para Dios. La medicina y la ingeniería han intentado replicar funciones del cuerpo humano, pero los resultados siguen poniendo en evidencia nuestras limitaciones. Una prótesis, por ejemplo, es un gran avance, devuelve movilidad y funcionalidad, pero nunca la sensibilidad de un dedo. Ni siquiera, pues, se acerca a darle sensibilidad a una pierna o a un brazo. La precisión de los movimientos siempre será torpe y tampoco se va a dar la fuerza controlada que solo una mano o un pie pueden dar. Así que las maravillas que Dios hizo en nosotros muestran perfección y muestran que la tecnología humana, en comparación con Dios, por supuesto, es torpe y limitada. Primera de Corintios 1:25 dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que no podemos pensar que somos dioses o que hemos logrado solucionar las cosas desde el lado de la medicina, ya que siempre estaremos limitados y el cuerpo humano demuestra una enorme cantidad de diseño que, que es más complejo que cualquier otra cosa en el universo. Versículos 28 al 30 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. La palabra bendición, o cuando Dios dice bendijo,
Ya lo había mencionado en las aves, en los animales, pero hasta cada vez que vamos a empezar a estudiarlo, siempre que algo se me pase, es por eso, porque lo vamos a ver después y vamos a tener su respectivo momento para entenderlo. Pero bendición es un tema destacado en el libro de Génesis, se menciona muchísimas veces y lo que sucede es que en la época de los patriarcas, es decir, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, antes de Moisés, pues, en la época de los patriarcas se comprendía que el mayor siempre bendice al menor. Eso dice Hebreos 7:7, cuando Dios manda a Melquisedec a bendecir a Abraham, es porque uno mayor siempre tiene que bendecir al menor. Abraham pues era el padre de familia de todos los israelitas y no había nadie más grande que él. ¿Y cómo es que Dios demuestra su superioridad enviando a Melquisedec, un sacerdote también que andaba por allí en esa época? Y dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, Dios está poniendo a Melquisedec por encima de Abraham. Lo mismo, no vamos a entrar a esa parte, luego lo veremos cuando lleguemos a Génesis capítulo 15, creo que capítulo 14, creo que está por allí. Y lo bueno es comprender siempre el que bendice se pone por encima del menor. Entonces, el desearle un bien a un hijo era mostrar que el jefe de la casa siempre sería el padre. Así lo vemos con Jacob. Jacob bendice a sus hijos y bendice a sus nietos. Abraham bendice a Isaac. Isaac bendice a Jacob, a Esaú y así pues todos los patriarcas que vamos a observar en el libro de Génesis tienen su bendición para un menor. De esta manera, entonces, otorgando la bendición, Dios le está dando al hombre o le está indicando al hombre que Él es el Padre, Él es el que es superior en autoridad. Y Dios, en este sentido, se posiciona como el primer patriarca, el jefe que debe estar por encima de toda familia. Él es la fuente primaria de liderazgo y provee orden de leyes y bienestar para todos. Esa era la función del patriarca en su comunidad, en su tribu, en su clan. Así que acá tenemos a Dios como el primer patriarca que hasta la fecha pues sostiene ese papel de padre sobre todas las cosas. Las tres bendiciones que Dios le da al hombre son, primero, los hijos. Ellos son la forma en la que Dios nos da muchísima alegría, motivos para avanzar en la vida, y por ellos Él permite que heredemos a la siguiente generación lo mejor de nosotros. Además, los hijos son quienes nos aman y nos apoyan en la vejez. Lo segundo que tenemos es señorío. Dios nos entrega la oportunidad de aprovechar todos los recursos naturales que se encuentran en el mundo para el uso que queramos darles. Básicamente eso es señorío, que podemos hacer uso de todo lo que tenemos a la mano. Alimento es pues algo que vemos en Génesis, que es muy llamativo que la dieta tanto de hombres como de animales era totalmente vegetal. Luego del diluvio, esto cambia, pero al principio los hombres y los animales fuimos hechos para tener una dieta totalmente vegetal. Versículo 31 termina el capítulo después de varias lecciones. Solo en un capítulo hemos sacado un montón. Ya después avanzamos un poquito más rápido, pero aquí en Génesis hay muchísimo. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Se acabó el día sexto y termina con la palabra bueno otra vez. Esa palabra ha aparecido en todo el capítulo, pero hasta ahora vamos a hacer su respectivo estudio. Bueno es una forma en la que se evalúa, en la que se da un visto bueno. Dios contempló su creación y concluyó que todo era bueno. Bueno quiere decir que Dios hizo todo agradable, útil, benéfico y bello. Y de la bondad de Dios también notamos que Él se complace en vernos disfrutar de su creación. Él hizo todo bueno en abundancia. Primera de Timoteo,
6:17 dice que Dios hizo todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es el propósito de Dios en su creación, que disfrutemos. Tema práctico para nosotros es que Dios no se equivoca. Tenemos aquí varias citas bíblicas. Me gusta mucho esta de Romanos capítulo 9, que aunque está hablando en un contexto diferente, el principio es el mismo. El barro no le puede decir al alfarero qué haces, ni podemos altercar con nuestro Creador. La bondad perfecta de Dios implica que Él no se equivoca en nada de lo que hace. Algunos se presentan inconformes contra Dios porque no tienen el cuerpo que desean o porque no nacieron en el cuerpo que desean. No obstante, todo lo que Dios hizo es perfecto tal y como ha sido creado. En un mundo sin Dios hay expectativas e identidades distorsionadas. Esto es lo que pasa y puede llegar a persuadir a muchos para que se obsesionen con buscar una identidad fuera de Dios. Y lamentablemente, pues esto acaba forzando a muchas personas a cambiar sus cuerpos, forzando sus cuerpos a tomar una forma que complazca al mundo, haciéndoles perder su belleza natural. Y en una gran medida, la baja autoestima, lo que se escucha mucho, ¿verdad? Tanto en podcast como en sesiones de terapia y en todo esto, la baja autoestima es un resultante de la inconformidad que se tiene con la vida y la bondad de Dios. La vida y el cuerpo que Dios decidió que uno tenga, esa es la que hay que aprender a aceptar. Mientras este mundo, con sus tendencias inmorales, pasa, los hijos de Dios deben tener presente y deben tener la atención puesta en que la identidad es algo que Dios nos ha dado a nosotros y hay que valorarla y no el mundo. El mundo no otorga esa identidad. Valorar lo que Dios hace por nosotros es eterno y lo que Dios piensa sobre nosotros es lo más importante. Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que él ha hecho desde el principio hasta el fin. Y Dios hizo todo hermoso, Dios no se equivocó, Dios no hizo a un cuerpo en el que luego introdujo un alma equivocada. Eso no existe, no hay forma de que suceda. El mundo es el que distorsiona todas las cosas. Luego encontramos la evaluación, pues intensifica, dice, en gran manera. Dios bendice y hace todo perfecto en una medida abundante. Sus bendiciones fueron tantas que no podían contarse. Así que nos podemos gozar en su bondad y adorar con gratitud y decir gloria sea a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque en Él está la vida, el bien y la bendición. Aquí se me pasó, vamos a ver. Estoy con acá esta página. Ahora, última lección práctica, es que todo diseño tiene un diseñador. Esto pues viene a ser la última evidencia que presento por acá de la existencia de Dios y es la belleza. La belleza, si entramos desde el lado de la evolución, aunque aquí no está escrito nada sobre lo evolutivo, la evolución no contempla la belleza. Para la evolución todo es funcional, todo es supervivencia y em, dentro de la evolución la belleza está de sobra, es decir, es completamente innecesaria. Pero, ¿por qué el ser humano se emociona tanto en un paisaje de atardecer? O viendo la belleza de las plantas, de las flores, o cuando escucha a las aves cantando. ¿Por qué es que nosotros generamos emociones? Las experiencias emocionales no son necesarias para sobrevivir. Es decir, disfrutar un atardecer no nos da mejoras para la supervivencia. No hay nada biológicamente urgente en escuchar a las aves cantando o en percibir la belleza de una simetría que hay en la naturaleza, que hay en los animales, en cualquier cosa que haya en la creación. Sin embargo, este tipo de cosas nos transforman, nos inspiran, nos hacen pensar en que hay algo más que solo propósitos funcionales en el universo.
Desde pinturas rupestres, esas que hacían los supuestos cavernícolas, las pinturitas que hacían antes del diluvio, hasta las sinfonías modernas, el ser humano ha buscado expresar y contemplar y preservar, incluso cuidamos la belleza, hasta esas pinturas que hacían antes del diluvio, las pinturas rupestres, hasta eso la gente lo cuida y lo vuelven patrimonio de la humanidad. Esa sensibilidad apunta a que fuimos creados no solo para vivir y reproducirnos, sino para disfrutar, admirar y reflexionar sobre aquello que es hermoso. En la naturaleza encontramos innumerables ejemplos que apelan a ese sentido estético y lo vemos en el contraste de colores, en la simetría, en los cantos de las aves, en el estruendo de las olas del mar, en cualquier cantidad de cosas hay estética y un mundo puramente funcional podría existir sin tonalidades, sin aromas, sin armonías y sin sonidos. Pero el universo no es una obra tosca y el universo no se creó a sí mismo, no son fuerzas del universo, no es la madre naturaleza ni el padre tiempo, es Dios quien hizo todas las cosas y el universo no es tosco, no fue hecho por accidente, no se creó a sí mismo y tampoco se compone de elementos puramente funcionales. Vivimos en una obra maestra en la que su autor combina ciencia con arte y esto lo hace en perfecta armonía, como un pintor cuando selecciona la paleta de colores o un diseñador de ropa o un músico seleccionan primero sus elementos como un poeta que selecciona las palabras para poder crear una buena cadencia en la música, así Dios eligió cada detalle de la estructura del universo con belleza, orden y deleite. Dios se complace en hacer cosas agradables al ojo. Nada está de más y nada está de menos, todo encaja en una sinfonía visual que trasciende para llenarnos de emociones. La belleza que nos rodea es un lujo, sí, es un lujo que nos fue dado por la bondad del Creador. Así que nos queda observar como dicen estos pasajes y adorar a Dios como Job 9:10 que dice que Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Salmo 145, un canto muy conocido, dice, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza y proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia.